Capítulo 2. Vamos a defender la revolución. Durante la mayor parte del siglo pasado, la política exterior de Estados Unidos se ha dedicado a reprimir gobiernos revolucionarios y movimientos radicales en todo el mundo. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la administración McKinley estuvo en una guerra de desgaste contra el pueblo de Filipinas que duró desde 1898 hasta 1902. En ese conflicto, las fuerzas estadounidenses masacraron a unos 200,000 filipinos, hombres, mujeres y niños. Casi al mismo tiempo, Estados Unidos invadió China, apoyado por varias potencias coloniales europeas, para ayudar a reprimir la rebelión de los Boxers, resultando en una pérdida sustancial de vidas para los rebeldes chinos. Las fuerzas estadounidenses tomaron Hawái, Cuba, Puerto Rico y Guam, y en las décadas siguientes invadieron México, la Rusia soviética, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y otros países. Acciones que por lo general resultaron en la muerte de gran parte de la población de estos países. Los costos de la contrarrevolución. Desde la escuela primaria hasta el bachillerato, a pocos de nosotros se nos enseña algo sobre estos eventos, a excepción de que las fuerzas estadounidenses deben intervenir en este o aquel país para proteger los intereses de los Estados Unidos, frustrar la agresión y defender nuestra seguridad nacional. Los líderes estadounidenses se inventaron otras razones bastante convenientes para justificar sus intervenciones en el exterior. Se le dijo al público que los pueblos de varios países necesitaban nuestra guía civilizadora y deseaban las bendiciones de la democracia, la paz y la prosperidad. Para lograr esto, por supuesto, podría ser necesario matar a un número considerable de los más recalcitrantes entre ellos. Tales fueron las medidas que nuestros legisladores estaban dispuestos a seguir para elevar a los pueblos inferiores. El surgimiento de grandes potencias comunistas como la Unión Soviética y la República Popular China le dio otra dimensión a la política contrarrevolucionaria global de Estados Unidos. Los comunistas fueron representados como la encarnación del mal, conspiradores endemoniados que buscaban el poder porque sí. Estados Unidos tenía que estar en todas partes para contrarrestar este cáncer que se propagaba, nos decían. En nombre de la democracia, los líderes estadounidenses libraron una guerra despiadada contra los revolucionarios en Indochina durante casi 20 años. Arrojaron muchas veces más toneladas de explosivos en Vietnam que las que usaron todos los beligerantes combinados durante la Segunda Guerra Mundial. Al testificar ante un comité del Congreso, William Colby, exdirector de la CIA, admitió que bajo su dirección las fuerzas estadounidenses y sus colaboradores de Vietnam del Sur llevaron a cabo el asesinato selectivo de 24,000 disidentes vietnamitas, en lo que se conoció como el Programa Fénix. Su asociado, el ministro de Información de Vietnam del Sur, sostuvo que 40,000 era una estimación más precisa. Los legisladores estadounidenses y sus portavoces en los medios consideraron que la guerra era un error, porque los vietnamitas demostraron que no era posible disciplinarlos adecuadamente mediante los ataques con bombarderos B-52 y los escuadrones de la muerte. Al prevalecer contra este ataque, los vietnamitas supuestamente demostraron que no estaban preparados para nuestras instituciones democráticas. En busca de la contrarrevolución y en nombre de la libertad, las fuerzas estadounidenses o las fuerzas apoyadas por Estados Unidos masacraron a 2 millones de norcoreanos en una guerra que duró 3 años. 3 millones de vietnamitas, más de 500,000 en Laos y Camboya, más de 1,5 millones en Angola, más de 1 millón en Mozambique, más de 500,000 en Afganistán, 500,000 a 1 millón en Indonesia, 200,000 en Timor Oriental, 100,000 en Nicaragua, combinando las eras de Somoza y Reagan, más de 100,000 en Guatemala, sumados más de 40,000 desaparecidos, más de 700,000 en Irak, más de 60,000 en El Salvador, 30,000 durante el terrorismo de Estado de Argentina, aunque el gobierno admite solo 9,000, 35,000 en Taiwán, cuando llegaron militares del Kuomintang de China, 20,000 en Chile, y muchos miles en Haití, Panamá, Granada, Brasil, Sudáfrica, Sahara Occidental, Zaire, Turquía
y docenas de otros países, en lo que equivale a un holocausto mundial librecambista. Las fuentes oficiales negaron estas masacres patrocinadas por los Estados Unidos, o las justificaron diciendo que eran medidas necesarias que debían tomarse en contra del enemigo comunista. La propaganda anticomunista saturaba las radios, las escuelas y los discursos políticos. A pesar de repetir hasta el hartazgo la amenaza que representaban los rojos, a menudo ficticia, los líderes de opinión nunca explicaron qué fue lo que hicieron realmente los comunistas en materia de política socioeconómica. Esto podría explicar por qué, pese a décadas de propaganda anticomunista, la mayoría de los estadounidenses, incluyendo a aquellos bastante letrados políticamente, son incapaces de ofrecer un argumento informado acerca de las políticas sociales llevadas a cabo en las sociedades comunistas. Los propagandistas antirrojos no soltaron una palabra acerca de cómo los revolucionarios en Rusia, China, Cuba, Vietnam, Nicaragua y otros países nacionalizaron las tierras acaparadas por los ricos terratenientes e iniciaron enormes programas educativos, de salud, vivienda y trabajo. Ni una palabra acerca de cómo sus esfuerzos elevaron los estándares de vida de cientos de millones de personas en países que habían sufrido bajo el yugo de la opresión feudal y el saqueo del colonialismo occidental. Una mejora en el bienestar nunca antes vista en la historia. No importó que los revolucionarios de varios países asiáticos, africanos y latinoamericanos disfrutasen de apoyo popular y estuviesen dispuestos a tomar una posición neutral en la relación este-occidente, en lugar de cobijarse bajo las alas de Moscú o de Pekín. También fueron blanco de la arremetida contrarrevolucionaria. Existió poca diferencia entre oponerse a los comunistas porque pudiesen ser revolucionarios y oponerse a los revolucionarios porque cabía la sospecha de que fuesen comunistas. El verdadero pecado de los revolucionarios, comunistas o no, fue que defendían a las clases populares en contra de unos pocos acaudalados. Abogaron por cambios en la distribución del poder de clase y en la forma en que la riqueza era producida y utilizada. Añoraban que se redujese el desarrollo individualista a costa de los demás y, en cambio, tuviese lugar una mejora colectiva para todo el pueblo trabajador.